Escenario Profético Maranata. Escenario Profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Hola, Dios los bendiga, un gusto saludarlos desde la estación de radio 95.5 FM, estación hermana de la 101.9 FM. Gracias a todas las estaciones que se estarán enlazando para la retransmisión de este programa. Y también saludamos con mucho cariño a todo el auditorio que nos va siguiendo a través de nuestras redes sociales, a través de YouTube en nuestro canal Raúl Sarmiento, o a través de Facebook en nuestra página El Arrebatamiento, o también a través de nuestra página web www.elarrebatamiento.com. Noticia de último momento, importante, que nos indica que en cualquier momento el desenlace final, y entre ellos el glorioso evento del arrebatamiento, está por ocurrir. Vámonos a la información. La capa de hielo de la Antártida se está derritiendo de una forma nueva y preocupante que los modelos de los científicos utilizados para proyectar el aumento del nivel del mar han descubierto que el agua caliente del océano se está infiltrando bajo la capa de hielo en su línea de base, que va a provocar un deshielo, escuche, acelerado, que podría llevar a un punto de inflexión, según el informe publicado en la revista Nature Geoscience. Todo esto ocurriendo y preparando el escenario para lo que sucederá en el periodo de la gran tribulación, de lo que nos advierte la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 6 versículo 14 y Apocalipsis 16:20, cuando desaparezcan mundialmente todas las islas, cuando suba el nivel del mar y traerá todos sus efectos y desastres en todos los litorales mundialmente. Y este calentamiento como derretimiento que estamos viendo ya en la Antártida, obviamente que está afectando ya el clima aún más. Y escuchen, violentas tormentas y lluvias torrenciales azotaron Italia, Francia y Suiza y dejaron al menos 7 muertos. Cada día este clima extremo mostrando la fuerza de la naturaleza por diferentes partes del mundo, para que nadie tenga excusa de que no vio las señales cumplirse, y mostrándonos que estos eventos pronto dejarán de ser estas señales y se convertirán en juicios. La pregunta que debemos de hacernos todos: ¿qué más señales necesitamos para buscar la gracia y misericordia de Dios, para que nos libre de estos eventos que cada día son más constantes y poderosos, que van dejando una estela de muerte y de tragedias a su paso? Vámonos a Mateo capítulo 24, versículo 8. Todo lo que vemos con la fuerza de esta naturaleza es solo el principio de dolores, y lo peor está por venir, con este clima extremo que ya nos está mostrando la fuerza de la naturaleza por diferentes partes del mundo. Ahora, vámonos a la información que está ocurriendo en el Medio Oriente, donde está el reloj profético de Dios, que es la nación de Israel. Adelante. Se incrementan los ataques en Medio Oriente. El grupo terrorista Hezbollah atacó y lanzó unos 40 cohetes contra el norte de Israel. Y la nación de Israel respondió a esta agresión con ataques al sur del Líbano. Después se activaron las sirenas al norte de Israel tras el lanzamiento de 3 drones cargados de explosivos y 25 cohetes procedentes del Líbano que el grupo terrorista Hezbollah envió, que alcanzaron zonas de la Galilea occidental.
Así de triste y peligroso este escenario que viven ya a diario los habitantes de la zona norte de Israel con el grupo terrorista Hezbollah. Y la alerta y advertencia vino para Israel por medio de su controlador estatal al decir que Israel no está listo para evacuar a su población en la zona norte si hay una guerra contra este grupo terrorista de Hezbollah. Y aquí hagamos una reflexión. El peligro en Israel que cuando suena una sirena de que ha sido lanzado un misil es cuando sus habitantes entran en pánico porque en el mejor de los casos solamente tienen 5 segundos o unos segundos más dependiendo la distancia de donde fue lanzado ese misil o misiles antes que caigan estas armas destructivas. Por lo que no hay margen de ir a un refugio, solo tirarse al suelo y cubrirse la cabeza. Y que obviamente esta angustia y necesidad de defenderse empuja a Israel a atacar las zonas desde donde los están enviando. Y ante este peligro, Irán manda una amenaza a Israel. Si ataca al Líbano, verá al eje de resistencia enfrentarse a él. Y el llamado eje de la resistencia incluye a Irán, que es la nación que promueve, financia, arma y planea todos los ataques de este eje de resistencia en contra de Israel. Y este eje de la resistencia está conformado por Irán, Siria, el movimiento terrorista de Hezbollah en el Líbano, los grupos terroristas de Hamas y Yihad Islámica en la Franja de Gaza, los rebeldes hutíes en Yemen y las milicias chiitas de Irak. Desde que inició ese ataque sorpresa a Hamas el 7 de octubre del 2023, al día siguiente el grupo terrorista Hezbollah abrió un segundo frente en el norte de Israel en solidaridad con el grupo terrorista Hamas. Desde entonces ha habido un continuo cruce de fuego en la frontera israelí-libanesa, obligando a evacuar a decenas de miles de personas de ambos lados y la amenaza de convertirse en una guerra total. Y el cinismo de Irán es que amenaza aún a Israel, que si lanza una agresión militar a gran escala, se producirá una guerra devastadora, afirmó la misión diplomática iraní en la ONU. Y ante estas amenazas y agresiones con ataques a la población civil en Israel de parte de los grupos terroristas, obviamente que no queda ya la menor duda que el desenlace de la guerra del Salmo 83 está por ocurrir. El ejército israelí sabe de este peligro y amenaza de estos cobardes ataques que hacen en contra de su población civil que vive en esta zona norte, en la frontera con el Líbano. ¿Será que por eso el ejército israelí también se ha movido hacia el norte para protegerlos en esa zona contra este grupo terrorista Hezbollah? Con sus ataques que cada día se han ido intensificando en poder y en frecuencia. ¿Será que estas tácticas militares del ejército israelí son para responder y estar preparados para un conflicto más amplio en esta zona? Y ante este peligro y amenaza para la población de Israel, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, declaró durante su visita a Washington en Estados Unidos que Israel no quiere una guerra en el Líbano, pero que si siguen atacando a Israel, Israel puede devolver a ese país, el Líbano, a la edad de piedra si fracasa la diplomacia. Y esta amenaza no queda ahí. El líder del partido israelí Unidad Nacional, Benny Gantz, dijo: Israel puede destruir al ejército de Hezbollah ahí en el Líbano en días, y no está muy lejos de lo que ha dicho él, porque la profecía bíblica así nos dice: Líbano va a ser afectado en grande manera y varias ciudades
van a desaparecer, entre ellas la ciudad de Tiro. Así nos los dice Isaías capítulo 23, versículo 1, que es la profecía sobre Tiro, donde nos dice y advierte la palabra de Dios que Tiro será destruida hasta no quedar casa, ni a dónde entrar, y esta revelación se está confirmando desde la tierra de Quintim, Chipre. ¿Por qué? Porque el grupo terrorista Hezbollah amenaza a atacar a Chipre, que si ayuda a Israel en una posible guerra con ellos, Chipre también será parte de esa guerra, si abre sus aeropuertos y bases militares a las fuerzas israelíes, para que desde ahí se lleve los ataques contra el grupo terrorista Hezbollah allá en el Líbano. Ahora, para aquellas personas que nos han estado preguntando a través de nuestras redes sociales como en las estaciones de radio, que especifiquemos cuánto más tiempo hay que esperar para que dé inicio la guerra del Salmo 83, la respuesta con evidencias y bases bíblicas, lo podemos decir que este conflicto, esta guerra, empezó ya con el ataque cobarde que hizo el grupo terrorista Hamás a la sociedad israelí el 7 de octubre del 2023 y que ha provocado una respuesta contundente de Israel contra ese grupo terrorista Hamás que se esconde entre la población en la Franja de Gaza. Tampoco se nos debe de olvidar que este ataque fue coordinado, patrocinado, armado por Irán y que fue ejecutado por el grupo terrorista Hamás. El peligro del terrorismo que ya vive Israel se ha ido también a Judea y Samaria, lo que es Cisjordania, donde alrededor de 20 grupos terroristas están operando en esa zona y que sus ataques crecen día a día. Para los que estudiamos la profecía bíblica sabemos que existe una alianza que tiene un solo propósito, como dice el Salmo 83, versículo 4, donde Irán y estos grupos terroristas alrededor de Israel, su objetivo nos lo dice claramente, que es destruir a Israel para que no sea nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Y para darnos cuenta que es inminente la guerra del Salmo 83 y que está más cerca de lo que pensamos, y vea por qué. Es que las alertas y advertencias han llegado de diferentes partes del mundo, y esto no es casualidad, porque la palabra de Dios lo tiene escrito y profetizado, y Dios está utilizando varias naciones y autoridades para alertar que esto está por suceder, para que nadie tenga excusa de este escenario que está por ocurrir, y también para que usted pueda dar la voz de alerta y así despertarlos a que busquen la gracia y misericordia de Dios. El presidente canadiense Justin Trudeau reunió a su gabinete de emergencia y pide a los canadienses que salgan del Líbano por el riesgo de una creciente escalada en la frontera entre Israel y el Líbano. Canadá ya pidió a sus ciudadanos en el Líbano que salgan del país. ¿Por qué? Porque la ministra de Asuntos Exteriores canadiense, Melanie Joly, pidió a los ciudadanos canadienses en el Líbano que salgan de ese país por la situación de seguridad en el Líbano, que se está volviendo cada vez más volátil e impredecible debido a la violencia sostenida y creciente entre el grupo terrorista Hezbollah e Israel, que podría deteriorarse aún más sin previo aviso. Así lo dijo la ministra canadiense Melanie Joly, y que la prensa internacional la ha utilizado para sus titulares al decir: ¿será el preludio a la guerra? Canadá pide a sus ciudadanos que abandonen el Líbano mientras puedan.
Otra gran señal que esto nos está indicando que viene este conflicto, esta guerra del Salmo 83, es que Alemania y Holanda advierten a sus ciudadanos abandonar el Líbano por el temor a una guerra entre Israel y el grupo terrorista Hezbollah. Y fue muy claro el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán al expresar que la situación de seguridad en la región es muy volátil y peligrosa, y que ya los enfrentamientos a lo largo de la frontera entre Israel y el Líbano se intensificaron en las últimas semanas. Y por si queremos alguna otra señal que nos indique que esta guerra está por desatarse amplia y directamente, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu visitó a los reservistas en el norte de Israel, en medio de la tensión con el grupo terrorista Hezbollah, donde el ejército mantiene un intercambio de fuego constante y peligroso ya con el grupo terrorista Hezbollah. Y esta visita de Netanyahu a las tropas se produce el mismo día en que la Knesset, que es el parlamento israelí, aprobó una prórroga a la extensión de un año más de servicio de los reservistas. Esta es una señal clara de estrategia militar ante el inminente peligro de esta guerra que está por desatarse. Y para los que piden aún más señales que la guerra es inminente, el presidente israelí Yitzhak Herzog, en su declaración a la prensa internacional, advirtió que el mundo no se debe de sorprender si hay una guerra entre Israel y Hezbollah, y acusa: el mundo no hizo nada para impedirla. ¿Por qué? Porque ningún organismo internacional condenó ni frenó los ataques del grupo terrorista Hezbollah en contra de Israel. Y el peligro y la preocupación en Israel se ha incrementado. Y es una muestra más que la guerra del Salmo 83 está ya en desarrollo y que en cualquier momento sucederá el ataque a gran escala. Tan cerca ya está que la fiscal general de Israel, Gali Baharab, ordenó el reclutamiento inmediato de 3,000 ultraortodoxos tras la decisión del Tribunal Supremo israelí de poner fin, de quitar su exención o privilegio que tenían de no tener el servicio obligatorio. Ahora podrán ya reclutar 3,000 ultraortodoxos y se estima que en Israel hay 63,000 jóvenes ultraortodoxos, Haredim, en edad militar que estarían obligados a servir a las fuerzas de defensa israelí con esta nueva orden de la justicia. El ejército libanés recibió $20 millones adicionales de Qatar para apoyar a sus tropas. El apoyo llega en un momento crucial en que el conflicto de las fuerzas de defensa de Israel y el grupo terrorista libanés Hezbollah están intercambiando disparos a través de toda la franja del sur del Líbano, mientras Israel también está enfrentando la guerra de la franja de Gaza. Hoy, Israel está bajo ataques y amenazas de más guerras. Un ataque masivo del grupo terrorista Hezbollah ha provocado fuertes incendios que arden en Galilea y en los altos del Golán. Tras un fuerte ataque con drones y cohetes del grupo terrorista Hezbollah, el informe es que son más de 200 cohetes y 20 drones que fueron lanzados desde Líbano al norte de Israel, considerado el mayor ataque del grupo terrorista de los muchos que ha hecho recientemente. Y ante estos ataques y amenazas que Israel está sufriendo, las fuerzas de defensa de Israel atacan también a Líbano en respuesta
al fuerte ataque de cohetes y de drones lanzados por Hezbollah. El ministro de Defensa israelí, Yoav Galán, está diciendo que las fuerzas de defensa israelí requieren 10,000 soldados de inmediato, así como lo está escuchando, 10,000 soldados de inmediato, y que pueden reclutar a 4,800 hombres ultraortodoxos. Ante estas claras y contundentes señales y evidencias de varias autoridades de Israel como de varias naciones del mundo que están dando la voz de alerta de lo que viene y está a punto de suceder. Y ahí nadie tendrá excusa para los que estudiamos la palabra de Dios de no haber escuchado, de no haber entendido los tiempos finales. Y hay de aquellos que no dieron la voz de alerta a tiempo y fuera de tiempo, como dice 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 1 y 2. Hoy usted no se quede callado, no sea parte de ese grupo que no alerta para no espantar. Se van a espantar muchos el día que ocurra el arrebatamiento porque no se prepararon como las vírgenes sensatas, sabias, inteligentes, prudentes, como dice Mateo capítulo 25 versículo 10, y fueron como las vírgenes insensatas, torpes, que sus lámparas no estaban llenas del aceite del Espíritu Santo. No leyeron su palabra, que fue inspirada por el Espíritu Santo. Así nos los dice. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Ahí nos los dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y si un cristiano no habla de la profecía bíblica, no está lleno del Espíritu Santo, porque la profecía fue inspirada por el Espíritu Santo. Y cuando hay predicadores o congregaciones que no hablan de la profecía bíblica, pues están en un grave error. Así nos los dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, donde nos deja muy claro que los que no hablan de profecía, escuchen a quien está negando. Y dice Juan, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, el ángel, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Y aquí está la advertencia. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús, de nuestro Señor y Salvador, es el espíritu de la profecía. Predicadores que no hablan de la profecía, congregaciones que no escuchan de la profecía, están negando a nuestro Señor Jesús, que es el espíritu de la profecía. Por eso muchas congregaciones están llenas de vírgenes insensatas. ¿Por qué? Porque muchos predicadores no dan la voz de alerta de la profecía, porque en su ingenuidad o ignorancia de la palabra de Dios, no se dan cuenta que cuando no hablan de la profecía, están negando a nuestro Señor Jesús, que es el espíritu de la profecía. Al ver todas estas noticias, solamente nos hace reflexionar lo que la profecía bíblica nos está alertando. Tiempo de estar buscando más de Dios y no soltarnos de la palabra de Dios para poder entender y comprender los tiempos que estamos viviendo. Por eso en todos nuestros programas siempre verá las bases bíblicas que dan sustento a lo que estamos diciendo, y siempre usted podrá leerlas para que usted pueda comparar que lo que decimos está escrito y profetizado. Para ello tenemos que irnos a lo que nos dice la profecía bíblica para poder entender este tiempo. Vámonos en Proverbios capítulo 22, versículo 3. ¿Qué hacer? Y escuche con atención. El avisado ve el mal, y todos ya somos avisados los que leemos la palabra de Dios,
o están escuchando este video o viéndolo. Hemos sido avisados de acuerdo a la palabra del mal que se viene, pero el avisado se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Gracias, aquí nos están poniendo la versión de la Biblia Castellán, que con otras palabras podremos entender mejor. El prudente, el avisado, el sabio ve el peligro y se esconde. Los ingenuos, en otras versiones dice, los tontos, siguen su camino adelante para su mal. Gracias, aquí nos están poniendo la versión de la Biblia de las Américas. El prudente, el sabio, ve el mal y se esconde. Mas los simples, los ingenuos, siguen adelante en su camino, en sus planes y manera de pensar, y son castigados. Y ahora, si se pregunta, ¿dónde nos podemos esconder los avisados, los prudentes, los sabios, para no sufrir estos eventos de juicio de la ira de Dios que vendrán? Isaías capítulo 26, versículo 20, ahí tenemos la promesa donde podremos ser escondidos, donde podremos guardarnos. Y dice la palabra de Dios, pueblo mío, entra a tus habitaciones. ¿Cuáles habitaciones? Las moradas celestiales que fue a preparar para nosotros nuestro Señor Jesucristo, para todos aquellos que le creen a su palabra, que lo confiesan su Señor y Salvador y se arrepienten de pecar y que buscan la santidad que solamente estando bajo nuestro Señor Jesús podremos lograr. Porque si pecamos, abogado tenemos ante Padre Eterno a nuestro Señor Jesús, que ora, intercede ante Padre Eterno por nosotros. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Así nos los dicen. Y si tenemos un abogado, un intercesor, un intermediario, un gran sumo sacerdote que con su propia sangre pagó por nosotros en la cruz, obviamente que nuestra salvación podremos obtener si creemos y obedecemos a su bendita palabra. Isaías capítulo 26 versículo 20 nuevamente nos dice que entremos a nuestras habitaciones que Él fue a preparar para nosotros. Y nos dice, cierra las puertas tras de ti y escóndete por un tiempo mientras pasa la ira de Dios. ¿Por qué es la ira de Dios? Siguiente versículo, Isaías 26, 21. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y escuche, nosotros ahí ya no estamos, porque ahí ya son juicios que vendrán a la tierra. Y nosotros, la iglesia de Cristo, antes que se abra el primer sello, que es de juicios, ya estamos cantando un cántico nuevo. Así nos los dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Ahí estaremos diciendo, digno eres de tomar el libro, Señor Jesús, y de abrir, apenas se van a abrir sus sellos de juicio, porque tú fuiste inmolado, fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios. ¿A quiénes? A gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Ahí claramente se refiere a las personas que hemos salido de la tierra en el arrebatamiento y ya estamos en la bendita presencia de nuestro amado Señor Jesucristo y que hemos sido llevados a ser guardados en sus moradas celestiales que Él fue a prepararnos para nosotros. Así nos los dice Juan capítulo 14 del versículo 1 al 3. Y vean por qué tenemos que guardarnos, escondernos bajo la gracia y misericordia de Dios. El director del Organismo Internacional para la Energía Atómica
Rafael Grossi, afirmó que no se puede excluir una guerra atómica en Oriente Medio. La existencia del factor del armamento nuclear ha sido un factor latente que está detrás de esta escena para que juegue un papel indudable. Este tema de este tipo de armamentos ya lo hemos tratado en programas pasados y dejaremos un link en los comentarios para que usted pueda verlos. Y ahora, ante este tiempo de gracia que se acaba, la alerta es para que busquemos y estemos a cuentas con nuestro amado Señor Jesús, porque Él viene pronto por su iglesia, que no tiene arruga y mancha, como dice Efesios 5:27, para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y hoy es tiempo de estar conforme a la voluntad de Dios, porque nuestro Señor Jesucristo viene pronto. No se nos olvide orar y bendecir al mundo entero. No se les olvide también las bendiciones y promesas que tenemos cuando oramos por la nación de Israel. Que el que bendice a Israel será bendecido. Génesis capítulo 12, versículo 3. Y el que lo maldice será maldecido. Y recuerde, pidamos por la paz de Jerusalén, como dice el Salmo 122, versículo 6. Y seamos prosperados los que amamos a Jerusalén, a Israel. Bendita promesa y bendición cuando oramos e intercedemos por la nación de Israel. Si usted no ha recibido a nuestro Señor Jesús, yo lo exhorto a que lo reciban, porque cuando usted recibe a nuestro Señor Jesús, confesándolo con su boca y creyéndolo en su corazón, dice Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10, que usted es salvo. Y si usted es salvo, usted deja de ser creación de Dios y escuche, pasa a ser hijo de Dios. Así lo dice la palabra de Dios, que todos los que recibieron en su corazón, que confesaron a Jesús como su Señor y Salvador, Juan capítulo 1, versículo 12, nos dice que todos los que lo recibieron, Dios les ha dado potestad a través de nuestro Señor Jesús de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué gran bendición! Y hoy, si usted no ha confesado a Jesús, lo exhorto a que repita esta oración y le diga ahí donde está: Padre amado, en el nombre de mi amado Señor Jesús, vengo arrepentido de todos mis pecados. Perdóname, y en este día te entrego mi vida, todo mi ser en tus manos, y te pido, cual mi Señor y Salvador, mi Señor Jesús, limpies todos mis pecados con tu bendita sangre que derramaste en la cruz, y que en tu gracia y misericordia me perdones, escribas mi nombre en el libro de la vida, y que en tu gracia y misericordia, cuando tú vengas en el glorioso evento del arrebatamiento, nos lleves contigo. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Y si usted dijo amén, significa así sea. Doy gracias por estar con nosotros, acompañándonos en esta transmisión de este programa. Que Dios los guarde y bendiga siempre a ustedes y a sus familias. Y que en la gracia y misericordia de Dios, ojalá pronto nos veamos ya con nuestro Señor Jesucristo en su reino celestial. Si Dios quiere, nos vemos en otro programa, y si no, mejor, porque entonces ya volamos y estamos en la bendita presencia de nuestro amado Señor Jesús. Bendiciones y Maranata, que significa el Señor viene. Sí, ven, Señor Jesús, ven por favor, ven.